Lucas 23, del verso 26 en adelante. Dice así la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 26. Dice que cuando se lo llevaban, echaron mano de un tal Simón de Cirene que volvía del campo y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Lo seguía mucha gente del pueblo, incluso mujeres que se golpeaban el pecho lamentándose por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Miren, va a llegar el tiempo en que se dirá: dichosas las estériles que nunca dieron a luz ni amamantaron. Entonces dirán a las montañas: caigan sobre nosotros, y a las colinas cúbrannos. Porque si esto se hace cuando el árbol está verde, ¿qué nos sucederá cuando esté seco? También llevaban con él a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente, por su parte, se quedó allí observando, y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo, si es el Cristo de Dios, el escogido. También los soldados se acercaron para burlarse de él, le ofrecieron vinagre y le dijeron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta que había sobre él un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal le respondió: ¿ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena? En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué responde Jesús? Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Este es el escenario en donde Jesús va a utilizar el último púlpito. Sabemos que mientras Jesús anduvo en su ministerio terrenal, usó muchos púlpitos. Lo usó cuando predicó desde la sinagoga, y lo mismo usó un púlpito cuando enseñó en el templo. De igual manera utilizó alguno cuando enseñó en la montaña o en las calles o desde alguna playa, desde la barca a orilla del mar. Pero Jesús sabía cuál iba a ser el último púlpito, donde daría su último mensaje, su último sermón. Ese último púlpito iba a ser la cruz. ¿Me seguís hasta acá? En ese lugar no gozaría de la suave brisa de la montaña, ni tampoco el ambiente acogedor quizás de una playa. Tampoco tendría a una multitud sonriente, una multitud esperanzada, escuchando la palabra cuando traía sus más incomparables enseñanzas. No, mi amigo. No, mi hermano, no, mi hermana. Aquel púlpito era el más temido, el más cruento, el más vergonzoso. Jesús predicaba desde ese lugar sus últimas palabras. Y a través de esas breves frases, Jesús pronuncia el mensaje más profundo que se haya predicado jamás. Una verdadera síntesis del Evangelio. Tenemos que decir que en estas palabras encontramos resumido lo más extraordinario del carácter de nuestro amado Señor Jesús y del plan divino para con el ser humano. Ese plan divino
que a vos te dio sanidad, que a vos te da libertad, que a vos te da salvación. Lo que dijo antes, dejando el legado de su más gran doctrina. Pero, ¿saben? Oír estas palabras finales es lo más sublime que haya salido de sus labios, que haya brotado de su corazón. A punto de estallar en ese momento, colgado desde una cruz. Porque estas palabras no fueron simples palabras. Todas ellas tienen un enorme significado. Cada una de ellas, pero además un orden profundamente significativo, porque refleja las prioridades de Jesús. Y esto es un reflejo formidable del carácter de Jesús y de su corazón pastoral, aún estando colgado desde una cruz. Son con estas palabras dichas desde la cruz donde vemos la belleza, esa magnífica belleza del carácter de Cristo que alcanza en ese momento su máximo esplendor. Porque en la hora de la mayor oscuridad, sus palabras brillan, ¿sí?, como oro refulgente. Capturar la esencia de sus palabras nos ayudará a amar más a nuestro Señor. Pero a su vez nos impulsan a ser más sensibles con los que sufren tanto en esta vida. Hay muchas personas que sufren y la sensibilidad de la iglesia tiene que estar a flor de piel para con ellos, como lo estuvo hasta el último minuto en Jesús. Ahora, ¿por qué son tan importantes estas palabras, estas últimas palabras de Jesús en la cruz? Mi hermano, mi hermana, por un lado, porque en ellas vemos el corazón pastoral de Jesús, aún en la hora de su muerte. Y en esas palabras nos encontramos con la sensibilidad de Jesús para el prójimo, su prójimo que estaba allí. Mientras los dos ladrones están pidiendo la salvación para ellos, Jesús intercede por ellos y pide para los demás. Y en aquellas intensas horas de agonía previas a esa espantosa muerte, lo natural sería que la persona se concentre en sí misma, que no tenga otro pensamiento que en sí mismo, que muestre y se encierre hacia sus pensamientos y emociones. Ahora, la angustia era tan grande que ninguno de ellos podía pensar en ayudar a los demás. Pero en la cruz está un hombre que se olvida de sí mismo y se olvida de sus necesidades para pensar en los otros, sin importar que al pie de la cruz estén sus enemigos. Allí estaban sus enemigos, allí estaban sus propios torturadores, los que lo habían castigado. Pero también había unos malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y por supuesto un ser tan amado como su madre estaba allí al pie de la cruz mirando a Jesús crucificado. Imagínese el escenario. El hombre llamado Jesús tiene una palabra para todos. Y el púlpito es una cruz con los clavos que sostienen su cuerpo. Muchos años atrás Isaías ya había profetizado de él diciendo: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Y Jesús estaba muy débil. Seguro estaría agotado, extenuado, pero allí está dando palabras de consuelo desde la cruz. No puede haber una demostración más grande de amor como esa. Una de las metáforas más tiernas de Jesús en sus reveladores, yo soy. Jesús siempre decía, yo soy. Es aquella donde Jesús se da a conocer con su gran corazón pastoral, diciendo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús fue el buen pastor, y es el buen pastor. Pero también fue el príncipe de los pastores,
Pedro en su primera carta dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahora, preguntemos esto, ¿no es maravilloso ver al gran pastor de las ovejas muriendo pastoreando? Allí estaba el gran pastor, muriendo, cumpliendo su misión, pastoreando. Otra vez, las palabras de Jesús en la cruz revelan lo más grande que podamos conocer acerca del carácter divino y la razón del Evangelio mismo. Lo notorio de estas palabras es cómo Cristo las seleccionó para que veamos, por ejemplo, esa sensibilidad exquisita que Él tenía para todos aquellos que sufren por causa de las injusticias de los mismos hombres, producido por hombres. Notaremos en esas primeras palabras cómo Jesús muestra una preocupación intensa por lo que rodea la cruz, en especial por todos aquellos que de alguna manera también están viviendo aquel inerradable momento. ¿Quién podía pensar que el Hijo de Dios, hecho hombre, iba a tener ese final? Ni aun sus mismos discípulos se lo habían esperado. Si bien Jesús muchas veces se lo había dicho, que Él tenía que perecer, pero ellos no lo habían entendido. Para cada uno de ellos hay una palabra, y lo hace desde su nuevo púlpito. Vamos a ver en el orden que las fue diciendo. La primera es una palabra de perdón para sus torturadores. Allí en Lucas 23:34, Jesús dice, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Cada vez que un hombre iba a la cruz, sus palabras eran de maldición, no eran de bendición. El que estaba colgado maldecía a sus torturadores, maldecía a quien había clavado los clavos en la cruz y maldecía su situación. Pero vemos que Jesús muere perdonando. Él muere perdonando. Jesús vino para salvar perdonando, y la cruz fue el símbolo y el instrumento de ese perdón. Esto es lo que justamente nos dice Juan 3:14-15, cuando Jesús dice, Padre, perdónalos. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Allí estaba, mostrando la razón de haber venido a este mundo. Cuando el ángel Gabriel reveló a María el nombre de Jesús, le dice que Él salvaría a su pueblo de sus pecados. En el capítulo 1 de Mateo dice, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y esta fue la más grande y necesaria petición de perdón hecha por Jesús al Padre, a su papá. Lo hizo no solo por los espectadores, no lo hizo solamente por los curiosos de la cruz que estaban allí, sino lo hizo para todo el mundo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y con esto Jesús nos enseñó la necesidad del perdón. Aunque mi ofensor no me haya pedido perdón, yo tengo la necesidad de perdonar. Amén. La segunda palabra, una palabra de salvación para un malhechor. Lucas 23:43, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Proféticamente se había dicho que Jesús moriría en medio de los malhechores. Allí Isaías en el capítulo 53 dice, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Uno de aquellos hombres, de los que estaban allí en la misma situación que él, frente al umbral de la muerte, tiene temor de Dios. ¿Y qué es lo que hace? Hace que clame. Él clama
y la promesa inmediata fue su salvación por parte de Jesús. No sabemos cuánto tiempo duraron hasta morir los dos ladrones, pero uno de ellos al morir despertó en el paraíso, mientras que el otro, estando tan cerca, al morir despertó en el infierno. Y esto es importante, mi hermano. A veces estamos cerca de Jesús, estamos cerca de la salvación y no nos damos cuenta. Y con esto quedó comprobado dos cosas. Hay una humanidad que rechaza a Cristo estando tan cerca, y lo otro es que alguien puede salvarse hasta en el último momento de su vida. La gracia de Dios no tiene límites. Amén. Solo espera por el arrepentimiento genuino como lo tuvo aquel ladrón. Los hombres se pierden, no por una decisión divina. No se pierden porque Dios decide que se pierdan, sino que se pierden por la voluntad humana. El mensaje sigue siendo el mismo. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y así lo dice Pedro en su segunda carta: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y este fue el primer fruto de la cruz: un ladrón arrepentido. La tercera palabra, una palabra de protección para una madre angustiada. Cuando Jesús vio a su madre a su lado, dice Juan en el capítulo 19, versos 26-27, cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, o sea, Juan, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Y saben, mis amados, esta es una de las palabras más conmovedoras. ¿Por qué? Bueno, es la más conmovedora de todas las pronunciadas desde la cruz. María estaba viuda para ese momento. Ya José había fallecido. La previsión que Jesús está haciendo es pensar en el desamparo que involucra la condición de una viuda para aquella sociedad. ¿Quién la iba a sostener? ¿Quién la iba a proteger? María estaba viuda. Nadie como Jesús para conocer el deber del mandamiento de honrar a sus padres. Él mismo enseñó en Mateo 19, honra a tu padre y a tu madre, dice él. Y él se hace acreedor de esas palabras. Y allí vemos al Jesús humano, al Jesús hijo y al Jesús responsable para cuidar de su madre cuando él ya no estuviera. Jesús sabía quién podía ser el responsable de aquella tarea. Por tal razón escoge a Juan. Juan era su discípulo amado, el más allegado. Y con esta palabra Jesús nos dice que amar a Dios es amar al hermano que tenemos al lado. Mirá a tu hermano que tenés al lado. Míralo. Está lleno de defectos, mi hermano, pero tiene también muchas virtudes. Y así como lo estás viendo, tenés que amarlo. Amarlo. Ahora, ¿podés imaginarte a María en ese momento? María viendo a su hijo morir, pero a su vez oírlo haciendo esa provisión, de encargándose hasta el último minuto de todas aquellas cosas que quedaban pendientes. ¿Cómo estaría su corazón en aquel momento? ¿Cómo estaría el corazón de María en aquel momento? María ve que hay una esperanza en medio de su terrible dolor, porque no queda desamparada. Cuarta, una palabra dirigida a Dios.
Dice Mateo 27:46, como a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y una de las cosas interesantes de las palabras desde la cruz es que Cristo comienza hablándole al Padre y así lo termina. Sin embargo, en estas palabras, las más difíciles de todas, Jesús lo llama Dios, pero se siente abandonado por Él. Jesús en ese momento se siente solo y abandonado. Que el Hijo llame Dios en lugar de Padre es el más grande de los misterios de nuestra salvación. La soledad y el sentimiento de lejanía del Padre marcan al máximo el dolor de Jesús en ese momento. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Ese momento inevitable vendría de acuerdo con la profecía del Salmo 22:1, en donde dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquí escribe David, lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Al igual que la plegaria de David, el grito de angustia del Hijo es porque el Padre no podía tener contacto con el pecado. Y fue en esas 3 horas de oscuridad cuando Cristo experimentó la única separación de su amado Padre, en donde verdaderamente estuvo solo. Quinta, una palabra para la necesidad final. Juan 19:28 dice, después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la Escritura dijo, tengo sed. ¿Cuán significativa la expresión de Jesús? Con que Juan prosigue el relato diciendo después de esto. Juan escribe después de esto. Fue después que Jesús satisfizo las necesidades de los demás. Salvó a quien se lo había pedido. Proveyó a su madre. Perdonó. Clamó a Dios. Fue después que Jesús satisfizo las necesidades de los demás cuando pensó en la propia suya. Comenzó a pensar en Él. Una de las cosas más terribles para el cuerpo humano es la deshidratación. Se puede pasar muchos días sin comer, pero muy pocos sin tomar agua. La sed ardiente que padeció Jesucristo es una de las sensaciones más fuertes que puede experimentar el ser humano. Totalmente deshidratado. Tal era su sed que Jesús aceptó el vinagre. En una lanza le acercaron una esponja empapada en vinagre a la boca. Y el rechazo fue porque eso intensificó más su ardiente sed. Quiso, pero no pudo. Pero la sed de Jesús iba más allá de la física, porque Él deseaba calmar la sed de la justicia divina en aquel terrible momento. Nadie tiene más sed de salvación que Jesús frente a la obra del pecado y Satanás. Él estaba cargando con el pecado de todos nosotros. La sexta, las 2 palabras finales. Dice Juan 19:30 en la Reina Valera, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. La muerte siempre está asociada con la debilidad. Sin embargo, no fue ese el caso de Jesús. Esta última palabra no es la de un perdedor, sino es la de un triunfador. Consumado es, dice Jesús. Y esto significa misión cumplida. Significa salvación efectuada, significa rescate pagado. Cuando Cristo dijo esta palabra, se dio el rescate total del pueblo de Dios. Ese rescate fue cumplido. Consumado es. Jesús moría triunfante, habiendo conseguido lo que el Padre lo había mandado a hacer. En ese momento ocurrió una total obra de liberación, a la que no se le puede añadir nada más.
Y con esta palabra Jesús terminó la complacencia del Padre como el sustituto perfecto para salvarte, mi hermano, para salvarnos de una vez y para siempre. Hebreos 10:4 en Reina Valera dice, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Y la ofrenda fue Él, por vos, por vos, por vos, por vos y por mí. Gracias, Señor. Jesús termina sus palabras diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No todos los crucificados morían como murió Jesús. Observemos esta última palabra, donde ya no se ve su agonía. Ya ahí ya no había agonía. La serenidad gobernaba ese último momento. Jesús ha reposado en las manos de su tierno Padre. Las manos de su tierno Padre ahora lo reciben, así como muere un verdadero hijo de Dios. Es así, mi hermano, como vas a morir vos el día de mañana, como voy a morir yo, siendo recibido en las tiernas manos de nuestro Padre Celestial. Nosotros podemos tener la misma actitud en la hora de la muerte. La certeza de que nuestro espíritu pasa a las manos del Padre amante, que nos va a recibir con gozo en su gloria. Amén. Esa es nuestra esperanza. Y si no sabes a dónde vas cuando mueras, es que escuchá a Jesús decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No hay manos mejores para vivir la eternidad que las manos de nuestro Padre Celestial. Amén. Pase a adoración. A modo de conclusión de este mensaje, he aquí el evangelio predicado por Jesús desde su último púlpito. Estas 7 palabras fueron también su último sermón sobre la tierra. Jamás vamos a comprender quizás la agonía. No vamos a comprender el dolor de aquellas 6 horas en donde nuestro Señor Jesús estuvo clavado en una cruz, sostenido por los clavos allí entre el cielo y la tierra. Dios pudo haber escogido una muerte más serena, como la de Abraham, quien murió lleno de días y en plena vejez, pero no. Dios escogió para su Hijo la más infame de todas las muertes, y esa era la muerte de cruz, y lo hizo por amor a vos, mi amada. Lo hizo por amor a mí, lo hizo por amor hacia todo aquel que escucha el Evangelio y lo recibe como Señor y Salvador. Aquella era la cruz de Barrabás. ¿Se acuerdan? Cuando le dan a elegir al pueblo, Barrabás o Jesús. El pueblo que dice, crucifíquenle, y Barrabás queda libre. Esa era la cruz de Barrabás, pero también era nuestra cruz, en la cual no tuvimos que estar, porque Jesús tomó nuestro lugar. Él toma nuestro lugar. Jesús llevó nuestros pecados. Jesús murió para que no fuéramos eternamente al infierno.